de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el Radar de los Barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El Radar de los Barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Buenos días, estamos en el Radar de los Barrios. Bueno, un programa que le agradezco mucho a Chuo Torrealba y a Evelyn Martínez, quienes siempre han estado y han sido consecuentes con la clase trabajadora venezolana. Les habla Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación Nacional de la Salud, FETRASalud. Y bueno, vamos a empezar de una vez a conversar con ustedes, porque ayer hubo un gran acontecimiento en Caracas, algo, digamos, que lo podemos hablar de inédito por el hecho de que hace mucho tiempo no veíamos una acción política real en la Candelaria, en Libertador. Y fue, bueno, un acto del líder social Roberto Patiño, a quien lo acompañaron más de 3.000 personas. Yo creo que habían 4.000, no sé, eso había demasiada gente apoyando a Roberto Patiño, un hombre que viene trabajando fuertemente en las comunidades de Caracas, y que bueno, fíjense cómo son las cosas cuando la gente trabaja. Cuando la gente trabaja y da amor, recibe amor. Bueno, tenemos aquí a Roberto, lo tenemos en el aire, vamos a conversar con él. Y bueno, Roberto, dame tu visión de ese hecho trascendental, porque es inédito, porque más nunca en Libertador se había hecho. Eso fue un meeting lo que hubo ayer. La presencia de más de 4.000 personas en la Candelaria, demostrando tu liderazgo para Caracas. Adelante, hermano Roberto, adelante. Hola, Pablo. Bueno, primero agradecerte la invitación y por supuesto reconocer el gran esfuerzo también de los trabajadores de la salud, porque el día de ayer ese encuentro, ese meeting, como lo llamas, que tuvimos en la Candelaria, fue un esfuerzo combinado entre las comunidades y los trabajadores, y creo que demostramos lo que hemos insistido, ¿no? Que cuando nos vinculamos a los problemas de la gente y trabajamos con una visión clara hacia dónde queremos construir ese cambio, podemos ir sumando esas luchas, ¿no? La lucha para reducir la desigualdad, la lucha por un mejor ingreso, un mejor salario, la lucha por la vacuna, la lucha por mejores servicios y por supuesto también la lucha por la democracia, ¿no? Y creo que ese fue al final la gran contribución del acto de ayer. He recibido muchos mensajes, ya miles de mensajes por redes sociales, pero también de asistentes ayer al acto. Que es un liderazgo compartido, ¿no? No creemos en liderazgos mesiánicos, no creemos en liderazgo caudillista, sino creemos en la construcción de un tejido social y de una lucha para poder salir de este régimen, porque nos ha traído a esta terrible situación que estamos viviendo en Venezuela. Bueno, así es, Roberto, es el encuentro de los ciudadanos, el pacto de las bases. Siempre les voy a recordar que en Venezuela, han habido dos grandes pactos: el de Punto Fijo, que todos conocemos, que tuvo un periodo de 40 años, que fue el periodo de la mal llamada Cuarta República; el del presidente Chávez, que pactó con los grupos económicos y las Fuerzas Armadas para llegar al poder; y ahora está el pacto ciudadano, el encuentro de los ciudadanos para ser parte de las soluciones, sobre todo en estos tiempos de crisis, una crisis, terrible. Roberto, ¿qué te encuentras tú cuando vas a los barrios? ¿Qué problemas te encuentras? ¿Cuáles son los más comunes aquí en Caracas? Mira, Pablo, hacíamos un recorrido hace 2 días por Gramovén, y algo que me marcó mucho fue ver en esa comunidad, por una parte, el abandono al que está sometida la gran mayoría de los venezolanos. Me encontré una señora llamada Ana que me hablaba con lágrimas en los ojos de la situación de su esposo,
donde tiene un problema de depresión, de esquizofrenia, y no puede conseguir no solamente los medicamentos, sino ningún tipo de atención. Luego en esa misma comunidad veíamos una situación terrible de una quebrada que no está embaulada, y que tiene aguas negras al aire, y una niña que se cayó ahí hace unos meses, casi pierde la mano, casi se la tienen que amputar por la infección que agarró. Y así como eso, Pablo, hemos visto una ciudad que está prácticamente seca, no hay agua en Caracas, en las comunidades, el recurso vital, que es lo más básico para la dignidad humana. Bueno, vemos que hay un terrible abandono también con el tema de la basura. Entonces, bueno, es una ciudad que está sumida en graves problemas y que no tiene respuesta por parte de las autoridades, y que yo creo que ahí es donde también está la oportunidad de la construcción de una nueva forma de hacer política y de movilizar a la sociedad, que es de abajo hacia arriba, como hablábamos, es vinculado a los problemas de la gente y conectando eso con la lucha por la democracia. Así es, Roberto. Fíjate que ayer te escuché y la verdad debo decirte que he escuchado lo que dijiste y hablaste de tu discurso en varias oportunidades. Creo que tuvo mucho contenido ese discurso que diste. Pero hay algo que me llamó mucho la atención. Cuando le dijiste en 3 oportunidades, bueno, que hiciste y nombraste al himno nacional. O sea que yo recuerdo mucho, Roberto, que cuando estábamos en la escuela, o sea, nosotros que ya tenemos edad, bueno, nos hablaban del escudo, la bandera y el himno nacional. Tú le dijiste seguir el ejemplo que Caracas dio. Se lo dijiste ayer a los ciudadanos venezolanos. Creo que eso tuvo mucho contenido porque se trata del amor. Y dijiste que éramos venezolanos. Lo dijiste con mucha claridad. Y yo creo que fue el ejemplo. O sea, eso que pasó ayer es un ejemplo para el país. Y es un ejemplo, bueno, de la gente que trabaja. ¿Por qué te fuiste ahí, al símbolo patrio, y le dijiste a la gente y le hablaste del ejemplo que Caracas dio? ¿Quieren que comparta eso? Mira, Pablo, yo creo mucho que una parte fundamental de esta lucha es tener claro cuáles son lo que yo llamo nuestros 4 puntos cardinales, ¿no? Esta es una lucha que debe ser popular, que tiene que venir de abajo hacia arriba, una lucha que debe ser republicana, por reconstruir la república en Venezuela, las instituciones. Es una lucha que tiene que ser democrática, en el sentido de que aspira a que se respeten la opinión de la... Y por supuesto que esa mayoría también tiene que respetar a quienes sean una minoría, pero que tiene que tener la posibilidad de expresarse esa mayoría y de que su voluntad sea respetada. Y por último, pero quizás más importante, esta es una lucha venezolanista, es una lucha donde los venezolanos tenemos que destacar lo más importante de nuestra identidad, nuestros valores, nuestra cultura, nuestra historia, y bueno, por supuesto los símbolos patrios es una parte muy importante de eso. Y creo que el himno de la historia de Venezuela es una historia que parte de Caracas, ¿no? Y de la lucha que dio Caracas por la independencia, y esta lucha incluso que lo comentábamos ayer en el acto, arrancó desde el ámbito local, desde los cabildos. Entonces yo creo que esas claves son muy importantes para orientar el momento actual que estamos viviendo. Bueno, fíjate, importantísimo. Bueno, recuerdo mucho, siempre he sido admirador de Simón Rodríguez y precisamente hablaba de que para crear una república hay que crear también republicanos. Interesante lo que has planteado. Creo que te sales del esquema normal ese de la vieja política, esa política, tú sabes, esa política con la mala praxis. Y creo que ayer le diste un golpe a las cúpulas. Ayer fue un acto que también es irreverente. Es irreverente porque tú sabes que aquí se acostumbra a hacer política desde los cogollos. Y entonces, bueno, aquí se ponen de acuerdo
una serie de partidos que cuando se hace una encuesta tienen el 7% todos juntos, y entonces son los que van a dirigir la política equivocada que ha venido llevándose no solamente por parte de la oposición, sino también por parte de los que representa el PSUV. ¿Por qué ser irreverente y por qué hablar de cambiar la forma de hacer política, Roberto? Mira, Pablo, hay que ser irreverente y cambiar la forma de hacer política porque nuestro país lo demanda. Estamos atravesando la peor crisis de la historia de Venezuela y creo que es el momento de cambiar las formas y cambiar las claves de la política para poder reconducir nuestro país hacia un camino de democracia y de prosperidad. Exactamente, ir al camino de la democracia. La democracia es muy importante, el respeto a la Constitución. Y si otro viola la Constitución, porque tengo que violar la Constitución yo, pues. No puedo violar la Constitución. También te escuché hablar de participación, Roberto. O sea, háblame de eso un poquito. Yo creo que la participación es la clave para que sea un cambio inclusivo, un cambio que depende de la gente, un cambio que no estamos esperando que nos caiga de afuera, sino un cambio que vamos a construir con nuestras propias manos. Correcto. Y otra cosa que también, aunque yo estaba también en la tarima, habían líderes sociales. Creo que eso es muy importante porque ese acto masivo se salió del esquema de lo que uno siempre ve, o sea, las caras que tú siempre vas viendo y ese atrevimiento de estar en Libertador. Tú sabes que yo veo mucho que todas las actividades que se hacen a nivel político es como que si tuviéramos una Caracas o una Gran Caracas dividida, una Gran Caracas, y unos pueden estar en el este y otros en el oeste. Entonces, bueno, yo creo que rompiste un gran esquema, Roberto. O sea, se puede estar allá y se puede estar aquí porque la Gran Caracas es una sola. Ayer en la Candelaria hubo demasiada gente, mucha gente, y sorprendente este acto donde el líder social Roberto Patiño, bueno, demostró una gran fuerza allá abajo en las bases. Hablaste de la lucha de abajo hacia arriba. Háblanos también de esa lucha. ¿Cómo la ves y por qué lo dices? Es así, Pablo. Bueno, el día de ayer, como tú lo sabes, bueno, prácticamente lo que teníamos ayer era un camión de sonido donde nos encaramamos y dijimos ese mensaje y demostramos que los espacios son de los caraqueños. Los espacios no son de un grupito, los espacios no son para excluir y para la violencia, sino que podemos retomarlos con fuerza. Y creo que es un gran mensaje que le dimos ayer a Venezuela entera. Mira, para mí la lucha de abajo hacia arriba significa una lucha donde estamos promoviendo cambios permanentes, cambios que son culturales, cambios que son sostenibles en el tiempo. Correcto, y ahora... Ese camino, por supuesto, nos ha tomado tiempo. Ajá. Bueno, sigue. Nos ha tomado tiempo. No, te decía, sí, nos ha tomado tiempo, pero por supuesto que cuando uno siembra cosecha, y ayer vimos como una gran líderes comunitarios y trabajadores que han luchado en lo social, también están dispuestos a dar una lucha por el cambio político. Así es. Bueno, fíjate que yo siempre he sido Pablo Zambrano, que bueno, mi trayectoria ha sido más laboral, ha sido más sindical en el país. Me conocen como un luchador social, pues, y por las reivindicaciones de los trabajadores. Ayer lo dije claramente. Aquí llego y me voy bueno, incurro en lo político, pero porque veo precisamente que tú representas un cambio en este momento, una forma nueva de hacer política, y creo que eso es muy importante. Ahora vamos a hablar, porque ya nos quedan 3 minuticos. Háblame de tu labor, Roberto, de ese encuentro con los ciudadanos, de los comedores, de la ayuda a los trabajadores de la salud, de los programas que tienen que ver con el oficio. Nos quedan 2 minuticos para que nos hables sobre todo eso rapidito, hermano. Adelante. Mira, hermano, nosotros hemos hecho un trabajo muy fuerte por empoderar en las comunidades, generar liderazgo. Y ese liderazgo lo hemos buscado orientar hacia la prevención de la violencia, con la recuperación de espacios deportivos, el trabajo con jóvenes, y también hacia la seguridad alimentaria de los niños, donde se han desarrollado comedores. Y yo siempre insisto, para mí el día más feliz de Alianza será el día que
podamos cerrar todos los comedores porque ya no hagan falta, sino la gente tenga la posibilidad de tener la comida que requiere en su mesa y ganársela por sus propios medios. Entonces, bueno, ese trabajo social que hemos hecho también ha tenido una perspectiva de empoderamiento de la mujer, de dar para que la mujer también su propio ingreso y tener independencia. Yo creo que la Caracas que soñamos es una Caracas de inclusión, una Caracas femenina, una Caracas para los adultos mayores, Caracas donde cualquier persona que tenga una discapacidad se sienta reconocido y se sienta a gusto. Y creo que tenemos que caminar en esa dirección, trabajando unidos, que eso también es muy importante, porque el cambio solo vamos a construirlo si unimos a todos los venezolanos y a todos los caraqueños. Bueno, gracias Roberto por permitir esta entrevista. Hemos conversado con Roberto Patiño, un líder social, un hombre que viene trabajando desde las comunidades, bueno, de abajo hacia arriba, hermano. Eso es importantísimo porque eso se trata de lo que nosotros venimos conversando con los ciudadanos, que es el pacto de las bases, ese encuentro, el encuentro entre nosotros, los que estamos aquí abajo, los que realmente estamos en crisis, los que estamos viviendo y sintiendo, bueno, el alto costo de la vida, el problema de la basura, el problema del agua, el problema de la electricidad. Es que son demasiados problemas y entonces tenemos unos gobernantes que te zumban permanentemente hacia el ruedo político, te zumban constantemente hacia ese ruedo, hacia la confrontación, hacia esos discursos y retórica que utilizan eso para que tú te olvides de los problemas que realmente tenemos. Bueno, vamos a unos interesantes comerciales y en un momento regresamos. Adelante. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. En tiempos de pandemia, la solución más efectiva es un concentrador de oxígeno, porque ofrece un suministro infinito de oxígeno. No necesita recargas. Además, aplica dosis de oxígeno según el pulso del paciente. Contáctenos 0412-030-9150. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
la red de ciudadanos y su comunidad, es El Radar de los Barrios, por RCR 750 AM. Estamos nuevamente en el aire en El Radar de los Barrios. Bueno, hablando del pacto de las bases, el pacto ciudadano, el encuentro nuestro, los que estamos aquí abajo, los que sufrimos la crisis, los que sufrimos cuando vamos al mercado y los productos cambian de precio, pero no solamente en bolívares, cambian de precio en dólares. En dólares, tú vas a cualquier negocio por ahí, entonces llegas un día y vale una cuestión $1. Y cuando vuelves ahí, vale 2. Y estamos hablando de días de diferencia y eso está sucediendo mucho en el país. Y son las cosas por las que nosotros tenemos que luchar aquí abajo, porque resulta ser que los que ostentan el poder, sean quien sea, los que dicen que son presidentes, no le buscan solución a eso. La lucha es por el poder, la lucha no es por nosotros los que estamos aquí abajo en el pueblo. Y precisamente quiero hablar, porque Nicolás Maduro aseguró que él está listo para negociar con la oposición, inclusive nombró hasta el país, dijo que en México, o sea, vamos a negociar en México. Son cosas y son informaciones que la gente realmente, bueno, las toma en cuenta cuando las escucha y las medios escuchan, porque la gente está pendiente más es de sobrevivir a toda esta gran crisis que estamos viviendo en Venezuela. Nicolás Maduro habló de que, bueno, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, que por cierto, los trabajadores de Pronto Socorro en el estado Miranda viven protestando, viven reclamando, y resulta ser que el gobernador no le da ninguna respuesta, y entonces aquí lo tienen para el diálogo. De verdad que no entiendo a Héctor Rodríguez. Tiene que escuchar a los trabajadores. El que no escucha a los trabajadores no puede gobernar, así de sencillo. Bueno, ellos son parte de la delegación, según lo que dice Nicolás Maduro, y está interviniendo en este caso los noruegos, que son, bueno, muy listos en esto de la negociación, y de verdad que ellos vienen haciendo este juego hace mucho tiempo. Y entonces ahí es donde vamos, porque también Nicolás Maduro señala que va a hablar con la oposición, o sea que la gente del gobierno interino, del otro gobierno, se va a sentar en una mesa a conversar. Pero ahí es donde yo soy crítico. Fíjense, escúchenme. La gente de Fede Cámaras llevó a Delcy Rodríguez a su convención, que la hacen cada determinado tiempo, es una convención anual. Ya no va a ser presidente Cusano, Ricardo Cusano, que yo creo que fue excelente presidente de Fede Cámaras, porque se atrevió y no tuvo miedo a hacer cosas que otros no la hacen, precisamente porque les da miedo. Pues llevó a Delcy Rodríguez a Fede Cámaras para escucharla. También hubo otros discursos donde le reclamaron y le dijeron lo que consideran los empresarios que vienen sucediendo en el país. Eso no lo sacan, pero entonces activan el robot. Esos que dicen que van a dialogar activan el robot. Los que se van a sentar en la mesa, sea en México con los noruegos, activan el robot para destrozar e intentar destrozar la imagen de un hombre que es empresario, que es dueño de su empresa. Todos esos que estaban ahí son dueños de sus empresas. Y eso se llama el área privada. Entonces ellos actúan de acuerdo a sus intereses. Ellos no actúan de acuerdo a los intereses míos ni los de otros, de acuerdo a los intereses, porque ellos invierten para producir y para ganar. Eso es el área privada, eso es el sector privado. Y ellos pueden estar hoy hablando con Delcy Rodríguez y mañana pueden estar hablando con Juan Guaidó o con quien sea, porque ese es su problema, porque son dueños de sus empresas. Entonces son traidores, activan el robot. Pero entonces cuando se sienten en la mesa con el doctor Jorge Rodríguez, con Héctor
también Rodríguez, que creo que no son familia, que es el gobernador de Miranda, que no habla con los trabajadores, que bueno, los tiene a pan y agua, a los de Pronto Socorro. ¿Será porque Pronto Socorro, bueno, es una obra, digamos, de Capriles, que fue el gobernador por mucho tiempo en el estado de Miranda? Bueno, entonces esos, cuando se siente, ¿qué son? ¿Ah? Dígame qué son entonces. Son como, habrá que activar el robo contra ellos. No, hermano, no hay que activar el robo, porque este país necesita soluciones. Este país necesita que haya una negociación para salir de esta crisis. Pero la negociación no puede ser como vemos los principios, porque los principios que vemos del plan de salvación nacional, no, ese es un plan para salvarse ellos. Y el gobierno, bueno, el gobierno ha activado los motores, yo no sé qué cosa, los motores para allá. Bueno, ahorita están hablando de otra nueva reconversión monetaria, porque la devaluación ha sido bestial. Eso, bueno, horrible la devaluación en el país, nos tiene a pan y agua a todos, a comerciantes, a ciudadanos, que cada día lo que vemos es que cuando se va devaluando la moneda, nuestros ingresos simplemente merman, van para el fondo. Esa es la realidad. Bueno, pero entonces van a hablar, porque unos quieren mantenerse en el poder y otros quieren llegar al poder. Bueno, hermano, y los problemas de la gente. O sea, aquí la gente tiene que esperar que empiece el diálogo, por eso puede empezar que quizás en agosto, en septiembre, que ellos duren ahí, porque eso es largo. Eso no es que van a venirnos a decir que se van a sentar en una mesa a conversar y entonces en 15 días ya vamos a tener soluciones concretas al problema de la crisis. Eso es totalmente falso. Entonces hay que poner los pies sobre la tierra. Y mientras tanto, ¿qué? Mientras esperamos el diálogo, mientras se sientan ellos a sus conversaciones por sus propios intereses, porque unos se quieren mantener en el poder y otros quieren llegar. ¿Qué pasa con el pueblo? Que el pueblo, porque tú sabes que hay una cosa que les voy a decir. Aquí todo el mundo habla, el pueblo, todo el que quiere llegar, el pueblo. Por eso es que tenemos que ver los hechos. Tenemos que aprender inclusive a votar. Si tú votas por alguien, no es porque sea simpático, no es porque sea, bueno, que me cae bien, no, es porque tiene que demostrar que de verdad tiene amor y es consecuente con la gente del pueblo y la gente que necesita. De eso tenemos muchos compañeros que merecen. Bueno, ahorita entrevisté a Roberto Patiño, pues. Un muchacho jovencito que anda por todos esos barrios, tiene comedores, que tiene un discurso muy claro, porque le dice a la gente que él quiere que esos comedores dejen de existir en un momento, porque la gente trabajando y recibiendo su salario, con eso debe vivir y debe comer. Y su familia debe, bueno, estar bien. Eso es lo que esa es una aspiración. Y bueno, y anda demostrando por ahí que él está trabajando por la gente. Eso es lo que tienen que hacer. Ahora, vamos de nuevo a lo del diálogo. ¿Qué va a pasar? Pues Venezuela tiene recursos. No sé, hay unos que dicen que 20.000 millones de dólares, otros dicen 25.000 millones de dólares que están fuera del país. Hay recursos que han sido recuperados. Bueno, y con esos recursos, yo creo que eso entonces serían los primeros acuerdos. Los recursos del gobierno como tal, de los gobiernos, antes de hablar del poder. Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con estos recursos? Podemos invertir en el sistema sanitario venezolano. Podemos invertir en el sistema educativo venezolano. Podemos elevar la producción petrolera, bueno, con acuerdos también con el área privada. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Podemos mejorar el ingreso, mejorarlo de la gente para que tenga el poder
de compra y entonces el país empiece a cambiar en lo económico. Ese es el mensaje que estamos esperando los venezolanos. O sea, no que se vayan para la mesa, duren ahí un año hablando y nosotros esperando, para que se cumpla lo que ambos acuerden. No, hermano. Yo creo que el diálogo es una cosa distinta y tiene que ir a tono y conectado con el pueblo. Con el pueblo. No puede ir conectado con lo que quieren los que pretenden gobernar y los que están gobernando. Entonces, necesariamente, ahorita que anda Nicolás hablando ya de ese hecho concreto que significa la búsqueda de soluciones, no es la búsqueda de las soluciones que a mí me interesan, si soy Pablo Zambrano o si soy Nicolás Maduro o Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez que no habla con los trabajadores, o el equipo negociador que presente el gobierno interino. Son los intereses de las grandes mayorías del país los que tienen que colocarse en primera línea, como dicen algunos. Eso es lo que estamos esperando nosotros como pueblo, nosotros los que andamos realmente en las luchas sociales, en la calle, los que andamos pateando los barrios y vamos viendo las grandes necesidades que tienen los ciudadanos, los que estamos en el sistema sanitario, que vemos que todos los días se da el parte donde nos dicen tantos contagiados, tantos fallecidos, tantos recuperados, y entonces cuando tú estás en los hospitales, eso no coincide con la realidad que vivimos. De paso, debo decir ya como un comentario final, ya que les hablé de lo que considero sobre el tema del diálogo, en los hospitales cuando usted llega, ejemplo, ahorita el COVID, tú sabes que es la pandemia mundial que arropa el mundo y que hace mucho daño y que le recomiendo a la gente que la tome en cuenta. Inclusive hay gente que me dice, Pablo, yo no me quiero vacunar, le tengo miedo a la vacuna. No le tengas miedo a la vacuna, tenle miedo al COVID. Tienes que tener miedo al COVID, ¿cómo le tienes miedo a la vacuna? Tienes que vacunarte. De paso faltan vacunas. Eso, que se traigan las vacunas a Venezuela tiene que ser también parte de ese diálogo, que podamos vacunar en el país el 70% de la población para lograr la inmunidad de rebaño y para poder sentirnos más tranquilos, no porque no nos va a dar COVID, porque la vacuna no representa que no te va a dar el COVID-19, pero no te da de la misma forma, o sea, bueno, tú sabes que el COVID es un asesino, entonces la vacuna te protege de ese asesino que es el COVID. Entonces esos son puntos reales que hay que tocar necesariamente en lo que puede ser el encuentro entre los que viven confrontando y los que no han llevado a esta profunda crisis. Y hay unos que se equivocan, por lo menos se equivocan mucho, porque podemos entender que el gobierno es un equivocado permanentemente, es un equivocado y ya sabemos cómo es, pero los que dicen que son demócratas, los que dicen que quieren llegar al gobierno para salvar al pueblo, pues son unos salvadores. Todos esos que tienen ese discurso cuando se equivocan nunca le han pedido una disculpa al ciudadano que masivamente ha apoyado, los momentos donde piensan que puede haber un cambio, que de paso siempre la gente lo que quiere es que sea por la vía pacífica. La vía pacífica. Los grandes cambios en el mundo se han dado por la vía pacífica. Fíjense Mandela, que por cierto en estos días fue el día de Mandela. Mandela cambió la violencia por el voto y la paz. Que a Mandela lo nombran todito y lo admiran. Bueno, él cambió la violencia por el voto y la paz. Y vienen momentos trascendentales en Venezuela donde nosotros como ciudadanos tenemos el deber de participar y de luchar en la calle para las grandes transformaciones.
Gracias a todos. Hemos llegado al final del radar de los barrios. En la gerencia general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Builixa Arcaya, producción del espacio Yelixa Donis, controles Gregorio González y este servidor Pablo Zambrano, que hoy estuvo en el radar de los barrios. Gracias Chuo Torrialba, gracias Evelyn Martínez por este espacio y por darnos la oportunidad a los trabajadores de hablar de nuestros problemas y los problemas de la gente. Gracias, hermanos. Saludos a todos. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el radar de los barrios. La tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político. Porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. RCR presentó El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.